Estaba en mi despacho, revisando facturas de combustible que llevaban 3 días acumulándose sobre el escritorio, cuando mi esposa Carolina me envió un mensaje diciendo que se quedaría hasta tarde en la ciudad por temas de trabajo. Era el tipo de mensaje que un año atrás me habría hecho responder con un simple «Ok, maneja con cuidado». Pero para entonces yo ya lo sabía todo, así que solo le respondí algo breve. Dile que su esposa lo está esperando. Todo había empezado un par de semanas antes de ese mensaje, en una tarde cualquiera de finales de invierno. Estaba trabajando en mi oficina, con el calefactor zumbando en la esquina, cuando Diana, la hermana de mi esposa, pasó a verme sin avisar. Acababa de regresar de Springfield, ciudad a la que viajaba con frecuencia por trabajo, casi siempre los martes. Diana se sentó frente a mi escritorio, todavía con el abrigo puesto, y fue directo al grano. Había algo que no podía sacarse de la cabeza desde la mañana. «Marcos, pasó algo muy raro», dijo en voz baja, mirando hacia la puerta cerrada como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Hoy en Springfield me encontré con una excompañera de trabajo nuestra. Carolina y yo trabajamos con ella hace años, en contabilidad, cuando recién empezábamos. Ahora trabaja en un restaurante de la avenida Lincoln, y me contó que ha visto a Carolina ahí 2 veces en las últimas 2 semanas». Diana hizo una pausa, jugando con el borde de su bufanda, y luego añadió: «Carolina no estaba sola. Estaba sentada al fondo del restaurante con un hombre. Según nuestra excompañera, se veían muy cercanos, y desde luego no parecía un almuerzo de negocios. Y sé que tú casi nunca vas a la ciudad, así que pensé que debías saberlo». Yo siempre había confiado plenamente en mi esposa. Llevábamos muchos años casados, lo suficientes como para haber pasado por sequías malas, una mala cosecha que casi nos quiebra, y la muerte de mi padre, que nos dejó la explotación entera sobre los hombros de la noche a la mañana. Carolina llevaba toda la contabilidad de nuestra gran explotación agrícola y viajaba regularmente a la ciudad por trabajo. El banco, la oficina de impuestos, los proveedores. Siempre volvía a tiempo, nunca parecía rara, y jamás me había dado motivos para sentir celos. Si alguien me hubiera preguntado, una semana antes, si confiaba en mi esposa, me habría reído de la pregunta. Y sin embargo, las palabras de Diana se me quedaron grabadas como una astilla que no se puede sacar del todo. Esa noche, mientras Carolina dormía a mi lado, empecé a repasar mentalmente los últimos viajes que había hecho. Lately, last few weeks really, había estado encontrando demasiadas razones urgentes para ir a la ciudad. Un día el banco necesitaba documentos originales con urgencia, algo que antes resolvía por correo. Otra vez la oficina de impuestos la había citado para una auditoría que duró, según ella, casi 6 horas. Sometimes she'd come home late, oliendo a perfume distinto, algo más dulce de lo que ella usaba normalmente. Y yo nunca le había dado importancia. Ni una sola vez había mencionado haber almorzado en un restaurante con algún hombre. La primera pregunta seria empezó a tomar forma en mi cabeza esa noche, y ahora tenía que encontrar la respuesta, aunque me tomara semanas. No iba a confrontar a Carolina sin pruebas sólidas. Nuestro condado es pequeño. Todos se conocen en la iglesia, en la feria de ganado, en el supermercado, y los rumores vuelan más rápido que cualquier camioneta en la carretera del condado. Si me equivocaba y armaba un escándalo por nada, destrozaría a la familia y dañaría seriamente la reputación de nuestra explotación. Una reputación que mi padre había construido durante 30 años y que ahora dependía de mí. Necesitaba hechos concretos, no solo el chisme de una vieja compañera de trabajo, por más sincera que pareciera. Miré a Diana y mantuve la voz lo más tranquila y casual posible, aunque por dentro algo ya se había empezado a romper. Le dije que podía ser un proveedor, un cliente nuevo, o algún conocido de hace tiempo que Carolina simplemente había olvidado mencionar, con todo el ajetreo de siempre. Le pedí a Diana un pequeño favor. Sabiendo que volvería a Springfield la semana siguiente para sus propias gestiones, le sugerí que contactara a esa excompañera del restaurante. El plan era simple: si volvía a ver a Carolina ahí con el mismo hombre, que tomara una foto discreta desde lejos con el celular, nada dramático, nada que llamara la atención. Le dije que solo quería ver quién era esa persona, para aclarar todo y dejar atrás cualquier duda de una vez por todas. Diana al principio dudó.
La idea de espiar a su propia hermana le parecía mal, casi una traición en sí misma. Se quedó callada un buen rato, mirando sus manos. Pero después lo pensó bien. Si Carolina no tenía nada que ocultar, una foto casual no le haría daño a nadie. Y si tenía algo que ocultar, entonces yo merecía saberlo. Un par de días después, Diana volvió a pasar por mi oficina, esta vez más temprano antes de que llegaran los trabajadores. Cerró la puerta y me contó brevemente que había hablado con su excompañera y que ésta había aceptado ayudar sin hacer demasiadas preguntas. Si Carolina volvía a aparecer ahí con su acompañante, intentaría conseguir una foto discretamente, desde la barra o desde alguna mesa cercana. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes pasaron insoportablemente lentos. Cada noche tenía que sentarme a cenar con Carolina, hablar de los temas de la explotación, del clima, de si convenía vender el grano ahora o esperar a que subiera el precio, y actuar como si nada pasara, mientras la tensión dentro de mí seguía creciendo como una presa a punto de ceder. Algunas noches apenas podía mirarla a los ojos sin que la voz se me quebrara. Una semana después, Diana entró sin hacer ruido a mi oficina, justo después del mediodía. Cerró la puerta con llave sin decir palabra, algo que nunca hacía. Se acercó a mi escritorio y puso su celular frente a mí, boca abajo, como si no quisiera mirar la pantalla otra vez. En la pantalla había una foto tomada por su antigua compañera en el restaurante. Cuando miré la imagen de cerca, todo dentro de mí se tensó de golpe. Mi esposa Carolina estaba sentada a una mesa al fondo del restaurante, con una copa de vino frente a ella. Pero el verdadero golpe fue ver quién estaba junto a ella. Era Rubén, el esposo de Diana, mi cuñado, que trabajaba como gerente de nuestra explotación agrícola desde hacía casi 15 años. En la foto, Rubén tenía el brazo alrededor de los hombros de Carolina y la besaba en la mejilla, con una naturalidad que solo viene de la costumbre, no de un saludo cualquiera. Durante unos segundos, Diana y yo simplemente nos miramos en silencio. No había nada que decir todavía. El shock dio paso rápidamente a un cálculo frío, casi mecánico, y enseguida empezamos a unir cosas que antes parecían simples coincidencias. Repasamos en voz alta los viajes recientes de Carolina y Rubén a Springfield, contando con los dedos las fechas que recordábamos. Las fechas de sus viajes a la ciudad casi siempre coincidían, separados por apenas un par de horas. Los días que Carolina iba al banco o a la oficina de impuestos, Rubén salía el mismo día a buscar repuestos para la cosechadora o el tractor. Sin embargo, siempre volvían por separado, en autos distintos, y ni uno ni otro había mencionado jamás haberse cruzado en la ciudad o haber almorzado juntos, ni una sola vez en años. Así que los dos estaban ocultando algo, y lo habían estado ocultando bien. Diana y yo decidimos no hacer ruido todavía. Tal vez estábamos exagerando, nos dijimos, sin creérnoslo del todo. Tal vez eran solo almuerzos casuales entre viejos conocidos, aunque la foto se veía demasiado íntima como para explicarla así. Ninguno de los dos quería creer lo peor. Eso habría significado aceptar que 20 años de familia podían reducirse a una mentira. Necesitábamos verificarlo con cuidado, algo que no pudiera explicarse como coincidencia o gesto amistoso entre cuñados. Decidimos quedarnos quietos y seguir observándolos de cerca, sin decir nada, sin cambiar nuestra rutina. El viernes por la noche, Carolina y yo estábamos en casa, ella preparando la cena, yo revisando el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Ella dejó su celular cargando en la encimera de la cocina y salió un momento a revisar las flores del porche, algo que hacía casi todas las noches antes de cenar. Un minuto después, la pantalla se encendió con ese brillo repentino que tienen los teléfonos en una cocina a oscuras. Miré sin pensarlo, por simple costumbre, y me quedé helado. Había llegado un mensaje de Rubén. El texto era corto e inconfundible. Mañana voy a la ciudad, te extraño. En ese instante, cualquier esperanza tonta que me quedaba de que aquello fueran simples almuerzos inocentes, se desplomó por completo, como una pared que llevaba semanas agrietándose. Ahora sabía con certeza que sus encuentros en Springfield no eran ninguna coincidencia, ni un malentendido, ni nada que pudiera explicarse con palabras razonables.
Saqué mi celular rápidamente y le tomé una foto a la pantalla con el mensaje. Las manos me temblaban un poco. Me costó muchísimo dejar el celular donde estaba, en el mismo ángulo exacto, y recomponerme antes de que ella volviera a entrar tarareando algo. No dormí nada esa noche. Le di vueltas a ese mensaje una y otra vez, mirando el techo, escuchando su respiración tranquila a mi lado, sabiendo que la vida que había tenido ya se había ido, aunque ella todavía no lo supiera. Pero mostrar cualquier emoción antes de tiempo no era una opción. Tenía que pensar con cabeza fría, como mi padre me había enseñado a pensar cuando algo en la finca salía mal. Primero entender el problema completo, después actuar. En la mañana, Carolina actuó como si todo fuera normal, sirviendo café, hablando de una vecina que había comprado un auto nuevo. Durante el desayuno anunció con calma que tenía que hacer otro viaje urgente a la ciudad por trabajo, algo sobre un proveedor que necesitaba firmar unos papeles. Asentí como si la entendiera, como si no hubiera pasado la noche entera mirando una foto en mi celular. En cuanto su auto desapareció por el portón, levantando polvo en el camino de tierra, llamé a Diana y le pedí que viniera de inmediato. Cuando entró, sin abrigo esta vez, con el pelo todavía húmedo, le pasé mi celular sin decir nada. El mensaje seguía ahí en la pantalla, esperando. Diana se dejó caer en una silla y se quedó mirando ese breve mensaje nocturno de su esposo durante un largo rato, tan largo que pensé que tal vez no iba a decir nada. En sus ojos se podía ver cómo se asentaba la certeza, lenta y terrible, de que su propio marido la engañaba con su propia hermana. Ya no había lugar para dudas, ni para excusas, ni para coincidencias. Guardé el celular en el bolsillo y le dije que no podíamos perder la cabeza ni armar un escándalo familiar en ese momento, por más que ambos lo deseáramos. Teníamos que manejar esto de otra manera, con cabeza, no con rabia. Diana soltó un suspiro pesado. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y asintió lentamente. De acuerdo. Nos sentamos en mi escritorio a pensarlo todo con calma, con un café que ninguno de los dos tocó. Las emociones tenían que apagarse por completo, al menos por ahora. Era momento de un cálculo frío. La situación era extremadamente delicada, más de lo que cualquiera de los dos quería admitir. Carolina y Rubén ocupaban posiciones clave en nuestra explotación, posiciones que habían ido ganando con años de trabajo. Mi esposa llevaba toda la contabilidad, conocía las cuentas, tenía acceso a los pagos y control total sobre los registros financieros, desde la nómina hasta los créditos del banco. Rubén, como gerente, manejaba toda la operación diaria. Supervisaba a los jornaleros, el equipo, los envíos de grano y las compras de insumos. Eran como dos engranajes esenciales de una máquina grande que llevaba 20 años funcionando sin sobresaltos. Por eso mismo no podía actuar de forma precipitada ni armar un escándalo público en ese momento, por más que la rabia me empujara a hacerlo. Diana y yo necesitábamos preparar reemplazos para ambos con cuidado y discreción, y luego cortarles el acceso a la operación el mismo día, sin dejarles ninguna ventaja, ninguna carta para jugar. La solución se fue armando rápido, casi sola, una vez que empezamos a hablarlo en serio. Diana tenía título en contabilidad, algo que había estudiado antes de casarse con Rubén y que después había dejado un poco de lado. Conocía bien el campo y podría revisar los registros de su hermana sin ningún problema. Decidimos que ella asumiría toda la contabilidad de la explotación. Yo decidí asumir temporalmente las funciones de gerente. Conocía esta finca al derecho y al revés, cada potrero, cada máquina. Así que cubrir a Rubén a corto plazo no sería problema mientras buscábamos con calma a alguien confiable para el puesto en los días siguientes. Nos movimos con cuidado, casi con frialdad clínica. Hablé con Rubén sobre los planes de la semana como si nada hubiera cambiado, preguntándole por el estado del tractor nuevo, y Diana no dejó entrever nada cuando se cruzaba con su hermana en la cocina o en alguna cena familiar. Nos preparábamos pacientemente para el momento que se aproximaba, sabiendo que cada día que pasaba era un día más de mentira sostenida. Ese día, Carolina había salido temprano hacia Springfield, otra revisión de documentos con un gran proveedor de fertilizantes, según ella, mientras Rubén también estaba fuera de la finca, con la excusa de una visita urgente al banco en la ciudad. Cerca del mediodía, mi celular vibró brevemente sobre el escritorio, entre los papeles.
Era un mensaje de Carolina. Desbloqueé la pantalla y vi el mismo texto de siempre, casi calcado. Trabajando hasta tarde en la ciudad. Esta vez no iba a sentir sin más. No iba a guardarme la respuesta para más tarde. Diana y yo ya estábamos listos. Habíamos hablado de este momento varias veces esa semana. Cada día de esta actuación se hacía más difícil de sostener, y era momento de poner fin a todo. Respiré hondo, mirando por la ventana hacia los campos que mi padre había dejado, y le respondí. Está bien, cariño. Dile que su esposa lo está esperando. Apreté enviar y me quedé mirando la pantalla, el corazón latiéndome más rápido de lo que esperaba. Los segundos pasaron insoportablemente lentos. No era difícil imaginar a los dos sentados en ese restaurante en ese mismo instante, mirando sus celulares al mismo tiempo y dándose cuenta, en una fracción de segundo, de que su tapadera perfecta acababa de derrumbarse. Un minuto después, Carolina me llamó. Su voz sonaba tensa, aunque hacía todo lo posible por parecer sorprendida, casi divertida. Marcos, no entendí bien tu mensaje, dijo con una risita forzada que no le salió del todo bien. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Es una cosa rara para decir ¿estás bien? Claramente estaba tanteando el terreno, tratando de hacerse la desentendida sobre la marcha, ganando tiempo. Pero yo no tenía intención de discutir con ella por teléfono, no después de todo lo que había guardado en silencio durante semanas. Mi voz sonó completamente tranquila y firme, más firme de lo que me sentía por dentro. Le dije claramente que esperaba verla a ella y a Rubén esa noche en la oficina de la explotación. Teníamos cosas que hablar y sería nuestra última conversación familiar como la habíamos conocido hasta entonces. Luego apagué el teléfono y solté un largo suspiro, sintiendo que algo en mi pecho se aflojaba apenas un poco. Ya no había vuelta atrás, y de algún modo extraño, eso también era un alivio. Llamé a Diana y le pedí que viniera a mi oficina de inmediato, mientras Carolina y Rubén manejaban de regreso desde Springfield, sin saber todavía lo que les esperaba. Diana y yo nos quedamos en la oficina, repasando los últimos detalles. No había tiempo que perder. En el momento en que se dieran cuenta de que los habíamos descubierto, se pondrían a la defensiva. Y en un negocio familiar eso siempre termina en una sucia repartición de bienes, en abogados, en años de pleitos. Carolina, con su acceso a los libros, podía mover el capital de trabajo de la operación a sus cuentas personales con un solo clic, desde su celular, sin que yo me enterara hasta días después. Rubén podía poner al capataz en mi contra, sembrar dudas entre los trabajadores y derrumbar la cosecha justo en el peor momento. Dejarles esas cartas en la mano era demasiado peligroso, casi una negligencia de mi parte si no actuaba ya. Me senté en la computadora de trabajo, accedí con mis credenciales de propietario, las que casi nunca usaba porque Carolina manejaba todo eso, y Diana me ayudó a cambiar rápidamente las contraseñas, dejando a Carolina sin acceso a ninguno de los portales bancarios de la finca. En ese momento, mi esposa perdió toda capacidad de tocar el dinero, y sentí algo parecido al alivio mezclado con una tristeza enorme. Justo después, llamé al capataz principal de cada cuadrilla, uno por uno, con el altavoz puesto para que Diana escuchara también. Mi voz sonó seca y firme, sin lugar a dudas. Les dije que todos los asuntos actuales debían pasar directamente por mí, y que cualquier instrucción de Rubén quedaba anulada con efecto inmediato, sin excepciones. Eso me trajo el primer alivio real, la primera satisfacción genuina, después de semanas de espera agotadora y silenciosa. Diana y yo nos miramos, y fue recién en ese momento que el peso completo de todo aquello empezó a caer sobre nosotros con toda su fuerza. La familia que habíamos construido durante 20 años se estaba desmoronando frente a nuestros ojos. Cada feriado compartido, cada cena de domingo, cada lazo familiar, todo convertido en cenizas en un instante por culpa de su sucia aventura. Los dos nos sentimos profundamente mal, casi enfermos, y nos quedamos un momento en silencio antes de poder seguir adelante. Una hora después, la puerta de la oficina finalmente se abrió de golpe, y entraron Carolina y Rubén apurados, todavía con el polvo del camino en la ropa. La preocupación se les notaba en la cara, pero todavía intentaban hacerse los indignados,
aferrándose a la última esperanza de que tal vez no fuera tan grave como temían. Rubén exigió respuestas apenas cruzó la puerta, preguntando a gritos qué clase de broma estúpida le había mandado a su esposa. Carolina también alzó la voz, exigiendo que termináramos con ese circo de una vez. No me molesté en discutir, ni en gritar, ni en darles la satisfacción de verme alterado. Puse sobre la mesa, con calma, la foto impresa del restaurante de la avenida Lincoln y la captura del mensaje nocturno en el celular de Carolina, una junto a la otra. Un silencio absoluto cayó sobre la oficina, tan denso que se podía escuchar el reloj de pared. Les dije, sin alzar la voz, que Diana y yo sabíamos la verdad sobre su aventura, todos los detalles, todas las fechas. Ya no tenía sentido mentir, ocultar nada ni inventar excusas baratas. Eran libres de hacer sus maletas e irse, dejando atrás a sus familias si eso era lo que realmente querían. Pero tendrían que buscar trabajo en otro lado, lejos de aquí. No había lugar para infieles en esta operación, ni en esta familia. Los rumores se esparcieron por todo el condado de inmediato, como suele pasar en lugares donde todos se conocen. En un par de días, lo de Carolina y Rubén se había convertido en el tema principal de conversación entre todos los vecinos y agricultores de la zona, en el café del pueblo, en la cooperativa, en la salida de la iglesia. Comunidad tan pequeña como la nuestra, y ahora cada movimiento suyo quedaba expuesto a los ojos de todos. Una mañana, pasé por nuestro taller de reparaciones a revisar cómo iba el mantenimiento de la cosechadora antes de la temporada. Uno de los mecánicos, un hombre mayor que había trabajado para mi padre, se acercó enseguida con esa incomodidad de quien tiene algo que decir pero no sabe cómo empezar. Cambió el peso de un pie a otro, miró alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara, y me habló en voz baja. Dijo que un par de veces, cerca del final de la jornada, había visto a Carolina y a Rubén subir juntos a la camioneta de él e irse hacia el camino del fondo. No le había dado importancia en su momento, pensando que sería algún tema de la finca, pero ahora, después de todo lo que había salido a la luz, se veía muy distinto. Lo escuché en silencio, le di una palmada en el hombro y seguí mi camino sin decir mucho más. Pero por dentro estaba que hervía. La idea de que se habían estado viendo aquí mismo, en nuestra propia finca, justo bajo mis narices, en el lugar donde yo había crecido, no me dejaba tranquilo. Necesitaba hablar con Rubén cara a cara, una sola vez, antes de que todo terminara de una forma u otra. Esa tarde, ya entrada la noche, una sola luz de trabajo estaba encendida en el último box del taller. Entré sin avisar. Rubén estaba de espaldas a mí, packing his tools into a heavy toolbox, el sonido del metal contra metal llenando el silencio del galpón. ¿Entiendes que destruiste dos familias?, le dije, la bitterness clara en la voz, sin levantar el tono pero sin ocultar lo que sentía. Rubén se sobresaltó, claramente sin haberme escuchado entrar. Se dio vuelta despacio, limpiándose las manos sucias en un trapo viejo que llevaba colgado del cinturón. Por su expresión, supe que había estado esperando esta conversación desde hacía días, quizás desde que todo salió a la luz. Soltó un suspiro pesado, de esos que cargan años, y me miró directo a los ojos, sin esquivar la mirada como había hecho en la oficina. Marcos, sé lo que les hice a ti y a Diana, dijo con voz áspera, casi quebrada. Pero las cosas entre nosotros llegaron demasiado lejos, más de lo que cualquiera de los dos planeó. No buscaba esto, simplemente no pudimos detenerlo a tiempo. Se dio vuelta sin decir nada más, levantó su caja de herramientas con un movimiento cansado y caminó despacio hacia la puerta, dejándome solo bajo esa única luz. Esa fue la última conversación que tuvimos en toda mi vida. 2 meses después, ambas familias estaban divorciadas, los papeles firmados sin demasiada pelea, porque en el fondo ninguno de los dos tenía argumentos que dar. Tras el divorcio, Carolina y Rubén se mudaron juntos a una casa vacía en el extremo más alejado del condado, casi en el límite con el siguiente, pero no duraron mucho ahí. Nuestra comunidad rural les dejó claro bastante rápido que ya no había lugar para ellos en estas tierras. Nuestra familia era muy respetada aquí, y la gente nos valoraba desde hacía generaciones. La explotación había llegado a mí por herencia de mi padre,
y era esta gran operación agrícola la que daba trabajo estable y el sustento principal a buena parte de la gente de la zona. Todo el condado estaba ligado a esta tierra de una forma u otra. Así que lo que habían hecho Carolina y Rubén golpeó fuerte, mucho más fuerte de lo que ellos probablemente esperaban. Me seguían llegando noticias, a través de uno u otro vecino, de que los dos estaban teniendo serios problemas económicos. Habiendo perdido los puestos clave y el ingreso estable del que habían dependido durante 20 años, no lograban encontrar trabajo en la zona, por más que lo intentaran. Ningún agricultor local tenía intención de contratar a quienes habían destrozado nuestras familias frente a todo el pueblo. Los intentos de Rubén de conseguir un puesto de gerente en explotaciones vecinas se toparon con negativas rotundas, una tras otra. Al poco tiempo, se fueron del condado, sin que nadie supiera muy bien hacia dónde. Nunca más volví a verlos por aquí, ni quise saber. Diana y yo finalmente pudimos respirar tranquilos, y nuestras vidas poco a poco fueron encontrando su nuevo equilibrio. El peso de fingir y guardar secretos que habíamos cargado durante esos últimos meses quedó atrás, como una tormenta que finalmente pasa. El ambiente en casa y en la oficina se despejó por completo. Nuestra familia se unió aún más fuerte que antes, y toda la tensión se fue junto con quienes habían traicionado nuestra confianza. Nuestros parientes se volcaron a apoyarnos sin que tuviéramos que pedirlo, y nuestras tradicionales cenas de domingo alrededor de la mesa volvieron a traer alegría real, no actuada. Sin sombra de engaño, sin sonrisas forzadas, sin miradas que esquivar. No faltaba trabajo en la explotación, con una nueva temporada de campo recién comenzando, llena de las exigencias de siempre. Pero ahora absolutamente nada nos distraía de lo que realmente importaba. Toda nuestra energía iba directo a construir algo, en lugar de gastarse en sostener una mentira. Diana se puso al día sorprendentemente rápido. Al fin y al cabo, es contadora de formación, y los números siempre se le habían dado bien. No tardó en aprender los detalles específicos de nuestra operación. Prácticamente desde su primer día tuvo control total sobre todas las cuentas, facturas y pagos, y lo manejaba con una precisión que incluso a mí me sorprendió. El nuevo gerente que contraté para reemplazar a Rubén, tras una búsqueda cuidadosa que llevó varias semanas, tampoco decepcionó. Resultó ser un profesional sólido y con experiencia, que se ganó rápido el respeto del capataz y los mecánicos, algo que no siempre es fácil en un lugar donde todos conocían al anterior. Todo el equipo funcionaba como un reloj. Diana y yo seguimos llevando adelante nuestra operación familiar con confianza, ampliando la superficie cultivada y renovando el equipo poco a poco. La tierra, como siempre, exigía trabajo duro, pero era un trabajo que amábamos, y nos traía verdadera satisfacción y tranquilidad, algo que durante meses habíamos creído perdido para siempre. ¿Les gustó cómo terminó esta historia? Podría haber sido distinto si Carolina y Rubén se hubieran detenido a tiempo. Si hubieran pensado, aunque fuera por un momento, no en ellos mismos, sino en las personas con las que habían compartido mesa durante 20 largos años, los matrimonios podrían haberse salvado. La familia podría haber seguido entera. ¿O tal vez merecían una oportunidad de perdón? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme en los comentarios. Suscríbanse. Hay muchas más historias por contar.